Hola, buenas tardes. Hoy es un directo muy especial que voy a hacer con una persona con la que estoy muy ilusionada de que esté hoy conmigo. Ahora os la presentaré. Antes quería hacer una breve introducción porque este directo va a ser un poquito corto debido a nuestro poco tiempo que tenemos. La verdad es que agradezco mucho que estéis también con nosotros. Sé que estamos todos hasta arriba de trabajo, pero aunque sea corto, quería hacer una pequeña introducción de lo que es la permeabilidad intestinal. Esta semana os he estado informando un poco sobre esta situación porque creo que es una de las causas más importantes que hay de base en la mayoría de las patologías que vemos actualmente en nuestras consultas médicas. La permeabilidad intestinal es la situación en la que nuestra pared intestinal, que genera una barrera de separación entre la luz intestinal, que es la parte interna de nuestro intestino, pero que en realidad tiene una representación de lo que hay en nuestro exterior, porque está todo lo que comemos, lo que tocamos, lo que inhalamos, y lo que hay dentro de nuestro sistema, que es nuestros vasos sanguíneos, nuestro sistema inmunitario, nuestro sistema neurológico, y todas esas dos partes están separadas por una fina membrana de enterocitos, que son células que forman parte de la pared intestinal y que generan una sola capa de células de barrera entre una parte y la otra. Es como tener, como les digo yo a mis pacientes, como tener un castillo en el que nuestra muralla es simplemente una muralla de una sola capa de ladrillos. Sería una barrera bastante endeble, pero en realidad esta barrera constituye no está solamente constituida por esta barrera de ladrillos o de células, sino que además tiene una doble capa de moco y una microbiota que ya habéis oído hablar de ella y que está constituida por trillones de microorganismos que genera una estructura muchísimo más potente de separación y de barrera que hace que esa barrera sea mucho más potente y más eficiente a la hora de dejar o no entrar ciertas sustancias que tenemos en la luz intestinal y que tiene que decidir si eso es algo que debemos meter e introducir a nuestro sistema porque nos interesa nutricionalmente, metabólicamente, o si debemos desecharlo pues porque es algo que no nos interesa y entonces hay que dejarlo pasar. Esta estructura intestinal, cuando está alterada, cuando esos microorganismos sufren, ¿no? Esos soldados que podemos tener ahí defendiendo la barrera o la muralla de nuestro castillo, o esa fosa común con los cocodrilos, que sería un poco pues, esa mucosidad, cuando hay desestructuración de esta microbiota y de esta mucosidad, esa membrana intestinal, que es unicelular, a diferencia de lo que pasa con la piel, que tenemos varias capas de células, en ese intestino, al estar muy expuesto por esta situación, puede generar una mayor permeabilidad intestinal, una mayor separación entre esas células que son permeables de forma fisiológica para dejar pasar ciertos electrolitos y ciertas sustancias de forma muy controlada, pero cuando está tan expuesto sufre una especie como de agrietamiento, de separación que favorece ese despegamiento y aparecen unos canales o unas grietas por las cuales se puede introducir toda esta cantidad de sustancias, de antígenos, de productos y de moléculas que tenemos en nuestro intestino. En esa situación, nuestro sistema inmune, que serían los soldados que tenemos dentro de nuestro castillo, de esa barrera que tenemos a nivel intestinal, todo ese sistema inmune, cuando empieza a ver pasar de una forma masiva y no controlada esa cantidad de antígenos, esa cantidad de sustancias, incluso pueden ser alimentos no bien digeridos, se pone en acción y empieza a generar diferentes situaciones que son las que luego generan patología. Esta es una situación que al trabajarla en mis consultas con los pacientes y médicos como yo que trabajamos de esta forma, vemos cómo de forma paralela empiezan a disminuir ciertos síntomas de patologías incluso inmunitarias, en las que sin ir directamente a trabajar de una forma dirigida a un tratamiento biológico o autoinmunitario, vemos cómo ese sistema inmune deja de estar tan hiperactivado. ¿Qué significa esto? Pues que hay una íntima relación entre lo que es la permeabilidad intestinal y nuestro sistema inmune.
además de lo que es la experiencia clínica, hay numerosas publicaciones científicas que lo demuestran. Hoy tengo conmigo a una persona a la que admiro y quiero muchísimo, es la doctora Sari Arponen, todos seguro que la conocéis y si no os animo a que la sigáis. Es una magnífica profesional, internista, experta en sistema inmune, hizo un máster y ella ha hecho bueno, pues toda una formación en enfermedades autoinmunes, en VIH, además de que es una experta en microbiota. Con lo cual creo que hoy es ideal que estéis conmigo para poder hablar de este tema. Ha escrito varios libros, entre ellos el último, que es una pasada, que os animo a que lo leáis, y que es el del sistema inmunitario sale por fin del armario, aparte del otro que escribió de la microbiota intestinal, que es maravilloso y que es la verdad que una gozada tener a alguien de su calidad y de su potencia científica escribiendo y dando a conocer esta otra forma de abordaje de la salud. Así que voy a darla paso a ver si se conecta por aquí, que creo que está a punto de conectarse, o si no, estará a puntito. Todavía no la veo por aquí, pero estará a punto de unirse. Así que bueno, mientras tanto yo os voy contando porque... mira, aquí está. Sari, creo que tienes que darle a conectarte, o me tienes que solicitar unión, Sari, porque sé que estás aquí unida, pero no puedo darte yo. A ver si le puedes dar. Me tienes que dar una solicitud para unirte, Sari. A ver si le puedes dar otra vez, porque yo no tengo aquí forma sino de acceder a ti. A ver. Sí, Sari, sé que estás ahí escuchándome y que estás ahí intentando unirte. Creo que tienes que solicitar. Mira, aquí estás. Sari. Hola, ¿qué tal? Hola, Sari, ¿qué tal? ¿Cómo Es que estás? le había dado, pero como que se quedaba pensando, no sé, le ha costado un poco. Nada, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Sé que tienes un ratito muy pequeño, que estamos siempre muy ocupadas, pero te agradezco mucho que estés hoy aquí conmigo hablando de este tema tan interesante y que tanto nos apasiona a las dos, que es todo lo que tiene que ver en la relación con nuestros pacientes, con su sistema inmune y esa permeabilidad intestinal que está tan interrelacionada y que no tantas veces los propios pacientes son conscientes de ello, pero ni siquiera muchos compañeros médicos están puestos un poco al día, ¿no?, de la interrelación. Bueno, Sí, Sari, muchas gracias por invitarme. O sea, es un tema importante y efectivamente, como comentas, muchos compañeros médicos todavía tampoco, vaya, esto en la facultad, salvo en histología, algo quizás, pero lo que es en la facultad no sé, por lo menos yo en mi tiempo no los estudiaba, ahora tampoco se estudia. Cuando se estudia cualquier patología, no se habla de la permeabilidad intestinal e incluso todavía lees en páginas incluso importantes donde dicen que el leaky gut, que es como lo llaman en inglés, ¿no? El síndrome del intestino eh, con exceso de permeabilidad, dicen que no es real, que no existe y que, en fin, es lamentable cuando luego ahí está la ciencia publicada y todos los problemas que da, ¿no? Y no solo el intestino, que incluiríamos aquí también la boca, por supuesto, entre otras barreras. exactamente. Bueno, eso es una parte, ¿no? Que hay un pool todavía de profesionales de salud que no están actualizados. Sabemos que esto no lo hemos aprendido, desde luego, en nuestra formación académica, y lo sabes tú, Sari. Esto, bueno, pues o haces una intención en actualizarte y en seguir indagando en estos temas, o no, por ser médicos, sabemos precisamente ni de microbiota, ni de permeabilidad intestinal, ni de tantas otras muchas cosas. Sin embargo, yo que tengo también otras compañeras internistas, me han dado la gran alegría de mandarme en alguna ocasión alguna foto durante un congreso de enfermedades autoinmunes en las que ya se estaba hablando de lo que era la microbiota, la permeabilidad intestinal, con lo cual, bueno, yo creo que pasito a paso vamos creando camino y eso es lo importante. Al menos nosotras le dedicamos mucho tiempo y mucho esfuerzo, no solamente a nuestros pacientes, sino también a seguir haciendo esta difusión y esta intención que tenemos, ¿no?, de dar a conocer lo que estamos viendo también en nuestras consultas, porque a veces los estudios, ¿no?, y las publicaciones científicas van por detrás, ¿no?, de lo que nosotros vamos viendo tan evidente a nivel de experiencia clínica.
Bueno, Sari, creo que tú además has creado, ¿no?, el máster de autoinmunidad en Regenera, con lo cual esta formación es una de las mejores que puede haber hoy en día. Yo de Gracias. es algo súper importante que haya gente como tú con tu profesionalidad y con tu calidad como médico internista hablando y dando formaciones sobre esto. Así que nada, desde mi punto de vista creo que estás haciendo un trabajo excepcional. Y ya también como compañera, yo recuerdo el día que me decía mi marido, que es coR tuyo, y me decía, ¿sabes que hay una compañera mía que también habla de las cosas que hablas tú? Y yo diciendo, no me lo puedo creer, qué gusto, ¿no? Porque al final en este mundo en el que vamos un poco como por delante viendo cosas, bueno, pues antes estamos un poco solos. Así que la verdad es que me alegro mucho de tenerte a mi vera y de seguir un poco en paralelo en la línea en la que estamos las dos investigando y trabajando con nuestros pacientes y descubriendo, ¿no?, todo lo que se nos está abriendo. Así que nada. Bueno, Sari, cuéntanos. Me gustaría que pudieras hablar tú precisamente de qué es una enfermedad autoinmune. Las enfermedades autoinmunes, fíjate, sabes que hace más de 100, 120 años, por Ehrlich, que fue uno de los padres de la inmunología, él pensaba que las enfermedades autoinmunes no podían existir. Lo llamaba el horror autotóxico, porque la sola idea de que nuestro sistema inmunitario, de que nuestras defensas, las que nos tienen que defender de los microorganismos infecciosos, por supuesto tiene otras funciones, pues la sola idea de que nuestro propio sistema inmune se volviera en contra de nuestro propio cuerpo, nuestras células, nuestros tejidos, le parecía imposible, le parecía que el cuerpo estaba lo suficientemente bien diseñado como para que eso no pasara, ¿verdad? Entonces, en aquel entonces sí que existían ya las enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes, lo que sucede es que el sistema inmunitario ataca a estructuras propias. Aquí, esto que voy a decir, a mucha gente dirá, bueno, ¿y qué más hará? Realmente ya se distingue entre enfermedades autoinmunes, que es cuando el sistema inmunitario es adaptativo, es decir, los linfocitos, cuando hay ese sistema inmunitario que tiene memoria, que tiene aprendizaje y que también fabrica anticuerpos por los linfocitos B. En las enfermedades autoinmunes es esta parte adaptativa, la de la memoria, la de los linfocitos, la que ataca en mayor medida al cuerpo. Pero realmente es todo un espectro, porque luego están las enfermedades autoinflamatorias, en las que es el sistema inmunitario innato, es decir, hablamos más de neutrófilos. Por supuesto, en los dos modos son otro tipo de células también, bueno, macrófagos, etcétera, los que se activan, y es en los autoinflamatorias donde son los neutrófilos, el innato, que se activa más. Esto es importante desde el punto de vista conceptual, de diagnóstico, porque, por ejemplo, la enfermedad inflamatoria intestinal, aunque podemos encontrar autoanticuerpos como los ANCA, realmente ya se concibe más como autoinflamatoria. Las espondiloartropatías serían un remix. Pero, en resumidas cuentas, para que la gente que nos está escuchando lo entienda, nuestro sistema inmunitario, nuestras defensas, en las autoinflamatorias y las autoinmunes, ataca a nuestro propio cuerpo. Y decía antes, claro, antes no existían tantas enfermedades autoinmunes y autoinflamatorias y ahora hay muchísimas. Precisamente documentado hasta casi un 10%, ¿no?, de la población. Claro, si tú ves las gráficas de enfermedades infecciosas y muerte por enfermedades infecciosas, cómo han caído en picado, tienen una caída prácticamente, una subida prácticamente similar a las autoinmunes y las autoinflamatorias. E incluso yo considero que las cifras están infraestimadas, porque fíjate, hablan de un 5% de la población Hashimoto, que ya es mucho, ¿verdad? Ya hicimos ese otro directo hablando de la celiaquía, que está infradiagnosticada. Pero, por ejemplo, la gastritis atrófica, que se infradiagnostica probablemente también en determinados grupos poblacionales, un 20% llega a tener autoanticuerpos contra las células parietales gástricas, ¿verdad? Entonces, desde luego, en España se estima que un 10% de la población tiene este tipo de enfermedades, pero posiblemente en realidad son muchas más, porque, por ejemplo, tú sabes cuando a un paciente se le hacen los anticuerpos antinucleares en una analítica y dicen, bueno, están altos, pero como no, supuestamente no te pasa nada, no hay que hacer nada. Esto pasa en sujetos sanos. Pero yo digo, oye, si tienes tanta activación del sistema inmunitario contra estructuras de tu núcleo celular, algo está pasando. Entonces, claro, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué ahora ha aumentado tanto la autoinmunidad? Exactamente. De hecho, yo cuando lo planteo a los pacientes, les intento hacer ver
una idea un poco revolucionaria, ¿no? Porque yo creo que hasta ahora como que se ha dejado al paciente con la idea de que, bueno, pues las enfermedades, bueno, pues te ha tocado, ¿no? Son todas idiopáticas, no sabemos bien por qué, pues tener alguna predisposición genética, pero bueno, pues te toca la china, ¿no? Y en ese sentido, la sensación de, bueno, pues el victimismo, ¿no? De las enfermedades, pues me ha tocado, ¿qué se le va a hacer? Pues nada, pues a tomarme pastillas. Pero yo en lo que he visto durante estos años y lo que intento transmitir a los pacientes para empoderarles, para hacerles fuertes y para que entiendan que tienen capacidad de modular y de cambiar el pronóstico de sus enfermedades, es que el sistema inmune no es errático. Algo estará detectando, o sea, de hecho es que el sistema inmune es realmente inteligente, tanto como para que si está detectando algo en la glándula tiroidea, en alguna articulación o algo, genera esos anticuerpos, pero no porque le apetezca destruirnos, o sea, no se pone en contra nuestro. Eso es algo un poco a lo que nos han llevado, ¿no? A la creencia que nos ha llevado la medicina convencional, pero hoy en día en este entendimiento he visto unos cambios espectaculares en mis pacientes porque al entender que ese sistema inmune está detectando ahí algo, hay una esperanza, que es la búsqueda de qué es lo que está generando esa activación del sistema inmune y cómo intentar reducirla. Eso es maravilloso. Y cuando empiezas a ver que eso genera cambios, incluso analíticos, dices, qué curioso, ¿no? Entonces, ¿por qué tener que esperar a que, por ejemplo, un Hashimoto, ¿no? Una enfermedad autoinmune, tiroidea, en la que desde la medicina convencional lo único que contemplamos es esperar a que haya tanta destrucción tiroidea como para que tengamos que poner la hormona sustitutiva, el Eutirox o lo que sea conveniente, pero antes de ello no hacemos nada. De hecho, es un poco, bueno, pues como la punta del iceberg. Las analíticas convencionales van simplemente a ver que no tengas ya directamente un desequilibrio y que esa TSH esté o no alterada. Y ya hablamos de si hay un hipotiroidismo subclínico, que en realidad es subanalítico, no subclínico. Pero no se nos ocurre mirar si hay algún tipo de sospecha clínica, si hay ya una activación de anticuerpos. Y ahí es cuando yo les digo a los pacientes, vamos a mirarlo, porque no nos podemos anticipar, podemos evitar, ¿no?, que haya esa agresión y que termines generando, pues al final, un hipotiroidismo en el que haya que poner hormona tiroidea. Entonces ahí creo que se abren nuevos horizontes y es esperanzador también para el paciente y sobre todo para nosotros como profesionales, ¿no? No simplemente estar de brazos cruzados haciendo analíticas cada 6 meses hasta que tengamos que poner el Eutirox, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto es muy importante darlo a conocer. Sí, sí. Desde luego la genética, la predisposición genética a la autoinmunidad existe. Además, en muchas enfermedades autoinmunes es compartida. Por ejemplo, pues la que comentaba, la gastritis atrófica autoinmune, que tiene una relación con la autoinmunidad tiroidea, al igual que tiroiditis, Hashimoto con vitíligo, diabetes tipo 1 y celiaquía, la celiaquía con muchas. Pero a mí que, bueno, a nosotros que nos gusta la medicina evolutiva, sabemos que la predisposición genética a la autoinmunidad, salvo las monogénicas probablemente, o sea, cuando es solo un gen mutado, pero cuando hay muchos genes involucrados en que hay una predisposición genética a la autoinmunidad es porque en algún momento del pasado fue una ventaja evolutiva. Y aquí es donde nos encontramos el problema. Nosotros evolucionamos en un entorno hace muchos miles de años que era un entorno muy diferente a este en el que vivimos ahora. Y entonces nosotros modificamos ese entorno para no morir de infecciones, para tener comida y, bueno, tener internet y estas cosas, ¿no? Modificamos el entorno y ahora vivimos en un entorno que, oye, tendrá cosas muy buenas, yo no digo que no, si no, no estaríamos aquí hablando, por ejemplo, a kilómetros de distancia y la gente no nos estaría viendo desde diferentes partes del mundo, pero lo cierto es que es un entorno que nuestro cuerpo, nuestro cerebro, nuestro sistema inmunitario no reconoce. Y alguna persona en los comentarios habla sobre los tóxicos y efectivamente tenemos toda una serie de estímulos ambientales, físicos, químicos, biológicos, algunas cosas en forma, claro, estacionales, emocionales también y por supuesto también todo lo que tiene que ver incluso con cosas que no son ni siquiera visibles, como puedan ser diversos tipos de radiaciones electromagnéticas y luego, por ejemplo, la influencia de la luz, como dice que muchas veces menciono Emilio Sánchez Barceló, ese libro de cómo hicimos la luz y perdimos la noche, ¿no? Y cómo también cada vez se sabe más sobre los efectos de todo tipo de radiaciones y de la luz sobre nuestro cuerpo,
nuestro cerebro, nuestro sistema inmunitario, ¿no? Más luego la disbiosis por diversos tipos de hábitos. Y entonces, este cuerpo, este sistema inmunitario, esta microbiota, este cerebro que no reconoce, que choca con el ambiente en el que vivimos, ¿qué hace? Pues oye, dicen, bueno, pues como no tienes infecciones contra las que luchar, tipo pues peste o cólera, pues te provoca una enfermedad autoinmune y aquí la permeabilidad intestinal y la disbiosis desde luego tiene un papel fundamental, ¿no? Exactamente. Ahí hay una ruptura de barreras en las que a la entrada de múltiples antígenos que tenemos, con los que estamos en contacto de forma habitual, pues están entrando en nuestro sistema inmunitario que tiene una complejidad maravillosa, ¿no? A la hora del reconocimiento de antígenos y presentación a través de esas células presentadoras de antígenos. Si ese canal que es el normal, o sea, el que sería el saludable, pues nos lo saltamos porque hay puertas de entrada sin ese tipo de control, empiezan a entrar de forma masiva, el sistema inmunitario, tanto a nivel adaptativo, ¿no?, como el innato, pues empieza a hacer lo que puede, empieza, como les digo ya a mis pacientes, pues es la policía que viene y ya no da abasto, está pues empezando a generar reactividad ante moléculas que, bueno, pues muchas pueden ser tóxicas porque tenemos un ambiente muy tóxico, pero a veces son simplemente alimentos que no están bien digeridos por esa ausencia de una microbiota fuerte y potente a nivel metabólico, y es el inicio pues de tantas intolerancias a alimentos que hoy estamos sufriendo, ¿no? Y tantos pacientes tienen una dificultad a la hora de alimentarse porque no encuentran alimentos que no les generen reacción, o es el momento en el que pues puede generar mimetismos moleculares en el que ciertos antígenos, bueno, pues pueden tener un mimetismo, una similitud a ciertos componentes de nuestros tejidos orgánicos, y al tener ese mimetismo nuestro sistema inmunitario no solamente ataca ese antígeno que está entrando, sino que puede también atacar a nuestras propias glándulas, ¿no?, como a nivel tiroideo, oftalmológico, etcétera. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta para intentar abordar con los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes inflamatorias crónicas o pues síndromes metabólicos, ayudarles a trabajar desde esa permeabilidad, cerrar bien esas compuertas, intentar reestructurar esa microbiota para que la respuesta del sistema inmune sea de una forma eficiente y de una forma ordenada, y no que se ponga como loca y que está hiperreactiva. Nuestro intestino, mucha gente dice, hombre, pero es lo que hay ahí dentro, en realidad es lo que comemos, tampoco depende porque yo como muy bien. Hoy en día no podemos controlar ni siquiera lo que comemos porque estamos en un momento de la historia inédita. O sea, nunca había habido tantísima concentración de tóxicos, de contaminantes ambientales, de radiación electromagnética que está afectando continuamente a nuestra microbiota y pues eso, desestructura esa parte potente de la barrera intestinal y deja muy expuesto nuestro epitelio y favorece más esa permeabilidad. Igual que muchos alimentos, que hay personas que dicen, pero si yo me alimento muy bien, como muy saludable, todo ecológico, pero es que hay veces que ni siquiera es quitando los tóxicos, sino que hay ciertos alimentos que sabemos que inflaman. Tú y yo sabemos perfectamente que estamos muy concienciados con el tema del gluten, que incluso el gluten genera mayor permeabilidad no solamente en pacientes celíacos, sino en la población en general. Es lo que nos están diciendo los estudios científicos, Gales y Fasano, que ha hecho este abordaje, ¿no?, y este conocimiento que nos ha puesto en nuestras manos. Y hay un montón de cambios que tenemos que hacer en la alimentación para ayudar a que no nos inflame y no nos genere más permeabilidad intestinal. Esa microbiota, todo lo que es el déficit de nutrientes, ¿no?, que a veces pues tenemos ese déficit de vitamina D o esa dificultad a la hora de poder absorber ciertos nutrientes imprescindibles para nuestro sistema inmune, como el zinc, selenio, etcétera, o bueno, pues todo lo que es la disrupción circadiana o los temas más emocionales, la ansiedad, el cortisol. Mucha gente me preguntaba, ¿tiene que ver la ansiedad con la permeabilidad intestinal? Pues sí, claro. Grandísimos factores, ¿verdad? Sí, aquí lo que estás comentando en la alimentación es especialmente importante porque luego a veces desde la medicina más, vamos a decir, farmacocentrista, más dicotómica de intervención A versus placebo, intervención A versus intervención B, claro, si un paciente no mejora solo con retirar el gluten, dicen, bueno, es que eso es que del gluten no era. Claro, es que no es solo el gluten, es verdad que el gluten, la gliadina,
Igual que la caseína, en pacientes especialmente sensibles, son proteínas que tienen por un lado, ese fenómeno de aumentar la permeabilidad y por otro lado, esos fenómenos junto a otras sustancias que has comentado antes del mimetismo molecular. Es decir, cuando el gluten no se digiere bien o la caseína no se digiere bien, u ciertas otras sustancias entran en el interior del cuerpo, resulta que tienen estructuras que se parecen a estructuras propias nuestras. Por ejemplo, el gluten, hay determinadas cadenas de péptidos en el gluten o en la caseína o incluso, por ejemplo, en la soja o en la carne de cerdo que se parecen a cosas que tenemos dentro de nuestro cuerpo. Y si nuestro cuerpo ataca el gluten, puede acabar atacando también estructuras que se parecen, como pues una célula hepática, ciertas células, ciertas estructuras neuronales o, por ejemplo, las células de la tiroide. Pero, claro, mucha gente dice, bueno, pues el gluten y los lácteos fuera, pero no es solo esto. Hay artículos muy interesantes de Lerner que nos habla sobre cómo, habla de dos cosas muy interesantes en autoinmunidad. Una es los aditivos en general en la comida. Bueno, la comida no, perdón, en los productos ultraprocesados. Que los productos ultraprocesados, bueno, pues serán lo que sean, pero no es comida real. Y es que hay ciertos divulgadores que a veces dicen, los aditivos son súper seguros y por eso se utilizan. Si no fueran seguros, no se utilizarían. Pero realmente los aditivos, cuando se estudian, pues lo que hacen es mirar cuántas dosis de un aditivo, hablo de emulsionantes, de conservantes, de colorantes, de este tipo de sustancias, pues cuando estudian eso se lo dan a un montón de animales de experimentación y miran qué dosis tienes que dar para que se mueran. O si acaso haces un estudio para ver si hay intolerancias o cierto tipo de toxicidad, pero los aditivos, junto con las micotoxinas que hay en los alimentos de cierto tipo como los cereales, que son tóxicos producidos por hongos, que es un problema de cosechas mundiales, el 25% de las cosechas del mundo tiene hongos que producen toxinas. Eso también aumenta la permeabilidad. Los metales pesados, la disbiosis, el estrés crónico, que por supuesto que aumenta la permeabilidad y tiene su sentido porque si tú estás estresado agudamente, aumenta la permeabilidad para que te entre más agua o de glucosa y tener energía, pero crónicamente va mal. Entonces, los aditivos son otro efecto sumatorio en los productos ultraprocesados que aumenta la permeabilidad. Y Lerner también habla de una cosa que mucha gente ni conoce, que esto ni siquiera se etiqueta en los productos, que es la transglutaminasa microbiana, que es una sustancia que echan en ciertos productos como embutidos o panes o bollería, que es como pegatina para los alimentos, para los productos. Y como es muy poca cantidad y se considera que forma parte del proceso de producción y no se considera como ingrediente, pues tienes ahí una transglutaminasa microbiana que aumenta la permeabilidad y puede estimular a tu sistema inmunitario y ni siquiera sabes que está allí. Y esto está presente, por ejemplo, en pan sin gluten. Entonces, lo que pasa ahora que estamos en una época muy difícil y están lanzando propuestas de cesta de la compra con un tope de precio. Yo vi el otro día una propuesta de cesta de la compra y dije, ostras, pues de esos 30 productos, bueno, había 5 de limpieza, digo, de esos 30 productos, yo solo comería uno, bueno, tomaría uno que es el café. Entonces, los celíacos, las personas celíacas muchas veces dicen, es que nuestros productos son muy caros, es que las personas celíacas, por ejemplo, se les hace creer que tienen que comer pan sin gluten y bollos sin gluten y realmente no se les está explicando que su intestino, comiendo productos sin gluten de ese tipo, ultraprocesados, tampoco se les va a sanar el intestino, ¿no? De Entonces, hecho, verdaderamente... es verdad, Xavi, que los pacientes, bueno, yo tengo muchos pacientes que me dicen, mira, soy celíaco, llevo sin gluten un tiempo y es que no mejoro. Es que no Claro. solamente está en quitar el gluten, es todo lo que hay detrás, ¿no? Toda esa permeabilidad que ha generado, esa disbiosis intestinal de años de evolución, eso también está generando mucha patología. Y luego si encima eso no se tiene en cuenta, no se trabaja, o además se recurre mucho a los alimentos sin gluten, a los productos sin gluten, tenemos esa dificultad, ¿no? Que a veces pues también hay mimetismos o con la avenina o con algunas sustancias como las que estás comentando que también generan esa interferencia y esa reactivación de su sistema inmune. Entonces es difícil muchas veces el abordaje no multidisciplinar de un paciente celíaco en el que hay que trabajar tantísimas cosas. Sí, sí. Sí, pero a estos pacientes, y bueno, yo le diría a la gente que yo creo que tú tienes en tu perfil y en el mío también está el directo que hicimos con Marisa García Alonso y Almudena Nuño sobre celiaquía, porque es una cosa fundamental en cualquier persona con datos de exceso de permeabilidad intestinal o con una enfermedad autoinmune, siempre descartar correctamente la enfermedad celíaca antes de retirar el gluten, por aquello que siempre comentamos de que si no lo sabes, pues al final
lo vas a seguir comiendo quizás en pequeñas cantidades y puede llegar a ser tremendamente dañino, ¿no? Lo cierto es que alguien comentaba por ahí, Dios mío, es imposible huir, no podemos... Bueno, yo no estoy de acuerdo con esto porque lo cierto es que sí que podemos hacer muchas cosas, ¿verdad? Para prevenir o para mejorar. O sea, es verdad que yo no sé si a ti te pasa, tú que te dedicas mucho también a la parte ambiental de la medicina, que cuando escuchas, por ejemplo, a Nicolás Olea hablar o a Pilar Muñoz también, dices, Dios mío, no hay escapatoria, pero yo prefiero quedarme con la parte. Es verdad que hay cosas que no podemos evitar, que son muy complicadas, pero precisamente como hay muchas cosas que no podemos evitar, que no podemos escapar de ciertas cosas, es tan importante que hagamos especialmente bien todo aquello que sí podemos hacer bien, ¿verdad? Exactamente, y además creo que dando información al final eres libre para elegir lo que quieres hacer. Otra cosa es que te parezca tan difícil o que te metas en un embolado, ¿no? En el que, qué cantidad de cosas hay que hacer. Pues sí, es que tener salud es un acto de responsabilidad. Hoy en día es difícil estar sano en el mundo en el que vivimos, es que es una realidad, es una suerte quienes están completamente sanos, pero sanos de verdad, sin ningún tipo de malestar, de dolores, de cosas que nos hacen funcionales, pero ahí están continuamente. Entonces, hoy en día el estar sano es un acto de responsabilidad y mucha gente lo que prefiere es una pastillita en la que me solucione el médico mi problema y me olvido. Pero no, hay muchas cosas que se pueden hacer y aunque sea difícil, podemos ser el cambio que queremos ver en el mundo. No podemos dejar simplemente que sean a nivel estatal o a nivel de las autoridades sanitarias las que hagan el cambio. Ya lo harán y si no, tendremos que hacerlo nosotros porque si no, se nos va la salud. Temas de tóxicos me parece algo fundamental. Ya sabes que yo lo trabajo muchísimo porque lo tengo muy en cuenta y porque en los últimos años he visto tantos pacientes y he analizado cómo están de tóxicos y cómo está interfiriendo que yo no puedo hacer caso omiso a lo que está pasando y veo cómo evolucionan y cómo de repente desaparecen cosas que dices, o sea, que hasta yo soy la primera que me sorprendo, pero temas tan importantes como, por ejemplo, tener amalgamas de mercurio en la boca, que hoy en día todavía hay dentistas que les dicen a mis pacientes y a nuestros pacientes, no pasa nada porque llevas con esas amalgamas toda la vida y eso no está afectando a tu salud. Yo lo primero que digo, es que me parece una opinión un poco arriesgada porque ese dentista puede decir lo que está bien en la boca, pero creo que no le ha visto una analítica, que no le ha hecho una anamnesis correcta o que no le ha hecho una exploración. Creo que el dentista se queda más en la boca. Ojalá hubiera dentistas que, es verdad, luego nos dicen a nosotros como médicos que no miramos la boca, pero los dentistas pues se quedan en la parte dental. Entonces, ¿cómo puede decir un dentista que esa amalgama no le está afectando en la salud a ese paciente? Cuando tenemos hoy incluso bibliografía que nos habla de cómo el mercurio está afectando a la microbiota y a la permeabilidad intestinal. Entonces, desde la propia microbiota oral, que está afectada por por tanto tóxico, igual que también genera pues alteraciones electrolíticas, ¿no? Y entonces eso está afectando a la microbiota oral. Ese mercurio que se está continuamente tragando está pasando ahí a nuestro intestino, está generando disbiosis intestinal, alteraciones de esa permeabilidad, está entrando de una forma masiva porque cuando se desestructura, pues ese mercurio sigue entrando y además yo me encuentro con situaciones muy complicadas de las que vienen pacientes, por ejemplo, con el Helicobacter pylori muy resistente a ciclos de antibioterapia que no responden y que cuando se analiza el caso de verdad en profundidad y empieza a ver la cantidad, están hasta arriba de mercurio, se les quita las amalgamas, se les detoxifica y el Helicobacter pylori de repente desaparece. Entonces, claro que tiene una interrelación, claro que los tóxicos nos están contaminando y que podemos hacer algo. Por supuesto que podemos hacer algo. No vivimos en una burbuja, no vivimos en una sociedad completamente utópica, pero algo sí que podemos ir haciendo y creo que ahí para poder hacer algo lo primero que tenemos que tener es autonomía con esa información que podemos ir dando a nuestros pacientes, por supuesto. Sí, claro, además hay que tener en cuenta que cuando uno tolera muy mal muchos de estos tóxicos, eh, tiene mucho que ver, como comentas, con la microbiota y con el hecho de cómo está tu barra intestinal, por mencionar tóxicos que incluso, aunque comas todo súper limpio, por ejemplo, las micotoxinas que comentábamos antes o los propios metales pesados, una persona que tiene su sistema digestivo, desde luego la boca, el intestino en un buen estado, con un buen estado de la microbiota sin un exceso de permeabilidad, que por supuesto hace bien sus deposiciones, porque es importante hacer deposición diaria una o incluso dos veces al día,
Es importante orinar bien, es incluso importante sudar bien. Mucha gente no suda nunca y realmente la sudoración es un mecanismo de desintoxicación. Muchas veces cuando se habla de desintoxicación se piensa en el hígado, pero por la respiración, por la piel, por las heces desintoxicamos y una persona que tiene un buen estado de sus barreras, un buen estado de su hígado, va a tener también mayor tolerancia a la toxicidad ambiental. Por eso también pasa que una persona que a lo mejor en un determinado momento, digamos que no tolera, por ejemplo, la proteína de los lácteos, la caseína, pues a lo mejor no la tolera si es en un contexto de una alimentación, vamos a decir, occidental, con muchos ultraprocesados, con azúcar, con grasas inflamatorias, con un déficit de vitamina D, con un déficit de zinc, déficit de otros micronutrientes, una disbiosis, pues a lo mejor esa persona que en ese momento pues no tolera la caseína, por ejemplo, o no tolera tomar, por ejemplo, frutos secos o deshidratados que pueden tener micotoxinas, cuando sana el intestino, cuando sana su capacidad de desintoxicación y reduce la carga tóxica de otras fuentes, pues oye, quizás ya empieza a tolerar mejor la caseína porque la va a digerir mejor, como comentabas, y porque además no le van a entrar fragmentos mal digeridos de la caseína al interior del organismo. Por eso es tan importante hacer estas estrategias de 360 grados de sanación integral. O sea, no puedes simplemente decir, por ejemplo, en un SIBO, que esto se hace mucho en el ensorrecimiento bacteriano del intestino delgado, que también está muy presente en muchas enfermedades autoinmunes, ¿no? Esa disbiosis del intestino delgado no se puede tratar solo dando un antibiótico del tipo que sea, la rifaximina o la neomicina que se suelen utilizar, y ya está. Hay que hacer otras muchas cosas, ¿no? Claro, hay que hacer un tratamiento muy completo, pero claro, entendiendo qué es lo que hay detrás de esa manifestación, que es quizá lo que nos falta a nosotros como médicos o como comunidad médica, que vamos muy al síntoma y a quitar el síntoma y con una medicina pues, farmacocentrista en la que bueno, pues no hacemos mucho más. Pero en el momento en el que tenemos incluso ese conocimiento y queremos ahondar más, se abren esas posibilidades de trabajo multidisciplinar en 360 grados, que tú y yo trabajamos tan a fondo y que hace que el paciente de verdad vaya recuperando su propia salud, porque el cuerpo, el organismo es sabio, es que tiene capacidad de regeneración, tiene capacidad de mejorar esa microbiota y de regenerar esa permeabilidad intestinal incluso sin dar un tratamiento específico. Pero si le damos una buena alimentación, pero una alimentación bien conocida y, o sea, bien a fondo y que no sea inflamatoria y que no tenga carga de tóxicos. En el momento en el que le dejamos un buen descanso, estamos, pues lo que tú decías, ¿no? Hemos entrado en la era de la luz y hemos perdido la noche, ¿no? Y el descanso, el momento en el que podemos también drenar todos esos tóxicos, ¿no? Que incluso nos generan tanta neuroinflamación o que nos ayuda a regenerar nuestros propios tejidos. Y si no descansamos de forma adecuada, pues eso se vuelve en nuestra contra. Pero en el momento en el que descansamos bien, que vamos en ese ritmo circadiano acorde al sol, que nos relacionamos de forma adecuada y saludable con la naturaleza, que el sol es necesario, que nos tiene que dar el sol, que hemos cogido tanto miedo al sol que tenemos una pandemia de hipovitaminosis D y sin embargo el sol nos lo está regalando, pero hay que hacerlo con conciencia, no quemándonos y exponiéndonos de una forma inadecuada, pero la relación con la naturaleza es fundamental. El momento en el que le das también dejas de tener tanto estrés, en el momento en el que le das buenos nutrientes, el cuerpo vuelve a regenerarse y es en esa vía, un poco desde la medicina, bueno, pues de la salud, podemos mejorar muchos síntomas sin ni siquiera intervenir de forma ni farmacológica convencional ni farmacología herbácea o natural. Aún así, pues en un momento dado hay que dar tratamientos, pues se ponen siempre que sean pues, los más respetuosos conociendo todo esto. Y por desgracia, pues si no conocemos, pues no podemos dar muchas veces otras opciones que no sean farmacológicas. Pero por eso es tan importante ponernos siempre en manos de profesionales de la salud que muchas veces nos dicen, claro, es que vosotras estáis con la lista de espera hasta arriba. Es que es el problema que tenemos, pero al menos hacemos todo lo posible por difundir el mensaje. Yo estoy realmente muy agradecida a las redes sociales porque he recibido mensajes, no solamente de pacientes, por supuesto, y de personas que están muy agradecidas en lo que hacemos, que también agradezco que perdáis el tiempo en escucharnos, sino también profesionales, compañeros y compañeras que se han puesto en contacto, que vienen, pues el otro día una oncóloga de Tenerife, el otro día una neumóloga de aquí de Madrid. Bueno, pues ya hay una inquietud y es tan bonito, ¿no? que nuestros propios compañeros empiezan a ver que hay algo que falta
y que se abren nuevas esperanzas. Eso es maravilloso. Entonces, bueno, es verdad que nosotros tenemos el tiempo limitado, pero hacemos todo lo posible, tú con tus libros, con tus cursos, bueno, que también están ayudando a tantísima gente de forma colateral. Claro, es que un solo profesional, un médico, pasando consulta, al final, como son consultas largas, también son consultas que te exigen mucho, mucho pensar. No puedes pasar consulta de este tipo en 5 o 10 minutos, ¿no? Entonces tampoco la capacidad de ver pacientes es bastante limitada. No puedes ver 10 pacientes nuevos así de repente en un día. No, es muy complicado, más luego elaborar los informes, evaluar las pruebas complementarias, etcétera. Ah, mira, está por ahí Marisa García Alonso, la saludamos desde aquí. Entonces, claro, por eso es tan importante también la divulgación y la formación, tanto a los propios pacientes, porque si ellos piden que cambien las cosas en el sistema, eso también es importante, y luego los otros profesionales, porque al final lo que hay que hacer es que cambie también la perspectiva en general en toda la profesión. Digo la profesión médica porque me da la impresión en general de que compañeros nutricionistas o fisioterapeutas, osteópatas, pues están bastante más abiertos, ¿no? A estos enfoques integrativos, pero la clase médica, sobre todo yo no sé si la clase médica en la sanidad pública al final, que lo conocemos también, la verdad es que en la sanidad pública es muy difícil implementar nada de esto, yo lo intenté y es que es complicadísimo, hay muchísimas resistencias en el sistema, entonces verdaderamente haría falta hacer un gran cambio de paradigma, ¿no? Para conseguir ayudar a todas las personas que lo necesitan, pero es verdad que una cosa, en los pacientes muchas veces, hay pacientes, como tú decías, que buscan pues esa pastilla, esa solución fácil, cuando lo cierto es que hay veces que se tiende también a alopatizar de alguna forma la medicina integrativa y entonces en vez de darte una caja de fármacos te doy una caja de suplementos cuando, Eso no es como comentabas, eso. claro, hay que retirar todos esos tóxicos y los tóxicos incluyen no solo tóxicos ambientales y sustancias tóxicas, puede ser una relación tóxica o puede ser un uso tóxico. Venía escuchando hoy un audiolibro de Wayne Dyer, ¿verdad? De las zonas erróneas y demás, que decía que tendemos muchas veces a victimizarnos, ¿no? Y se nos inculca el victimizarnos y somos víctimas de un montón de situaciones y de cosas, pero primero nuestras propias víctimas. Y entonces realmente tenemos la responsabilidad primera de cambiar nuestro estilo de vida y quitarnos aquello que nos enferma. Y una cosa que, por ejemplo, que es verdad que es fácil tomar suplementos e incluso cambiar la alimentación puede ser fácil, pero hay cosas que son incluso gratis, pero que cuestan esfuerzo y que son fundamentales para la sanación, como son lo que comentabas, el descanso, la reducción de exposición a pantallas y dispositivos digitales, y una cosa como es, aparte, pasar tiempo al sol, pasar tiempo a oscuras por la noche, o por ejemplo, el pasar tiempo en la naturaleza o el grounding, el conectarse a tierra descalzo o de cuerpo entero, sin nada en medio. Y es que estamos absolutamente separados de la Tierra y empieza a haber estudios interesantes. Y hay un libro que se llama Earthing de Sinatra y no me acuerdo el otro autor, que habla sobre cómo realmente estamos totalmente aislados de la superficie de la Tierra y esto también nos genera patología. Y se ha visto que, por ejemplo, gente que vive en pisos muy altos o pasa mucho tiempo en pisos muy altos, pues puede tener más problemas de salud, aparte de que sea un edificio enfermo, ¿no? Entonces, realmente hay cosas gratis y realmente para mí muchas veces las intervenciones gratuitas que puede hacer todo el mundo, que no cuestan dinero, pero sí esfuerzo, son la base del tratamiento. Y ahí es donde falla muchas veces la cuestión, ¿no? Mira que tenemos ejemplos, ¿no? Que a través de tu libro pues hay muchas personas que te han dado el feedback, ¿no? Y el agradecimiento de, oye, gracias a tu libro, o bueno, a mí pues muchas veces, pues oye, gracias a tus vídeos, a lo que he ido escuchando, pues me ha cambiado la salud. Bueno, pues porque hay personas que de verdad entienden que pueden hacer cambios para mejorar su salud y que a veces no solamente es cuestión de hacer múltiples analíticas que a veces pueden ser necesarias, pero otras veces no, y a veces no hace falta dar tanta medicación o tantos suplementos porque ciertas acciones y ciertos cambios en los hábitos de vida pueden ser tan potentes como muchas herramientas farmacológicas o incluso más, ¿no? Entonces, sí, todo ese tipo de cambios hay que tenerlos en consideración y hay que intentar dárselo a conocer al paciente para que se empodere, para que empiece Sí, a... por poner un ejemplo.
una persona con un exceso de permeabilidad intestinal ya puede tomar glutamina y zinc y omega 3, todo lo que quieras, que como tenga un estrés crónico, no va a arreglar su problema. Eso es. Yo, de hecho, muchas veces yo siempre trabajo por escalones y trabajo en esos 360 grados y les digo a los pacientes que es fundamental trabajar sobre todas esas patas de la salud, porque son las patas de su mesa. Habrá una que será la más importante, pero tenemos que trabajarlas todas e intentar dar con la prioritaria. De hecho, en algunas ocasiones yo me he encontrado con pacientes con un nivel de estrés o con unos problemas emocionales que a veces pueden ser incluso conflictos que están pues un poco más subyacentes o que son inconscientes, pero que yo ya intuyo que van por ahí los tiros. Y mi primer abordaje es hacer un trabajo biopsicoemocional, porque he visto durante este tiempo que por mucho que yo me rompa los cuernos, que el paciente haga todos los esfuerzos en tomarse suplementos, en hacer cambios, etcétera, si por mucho que mejore esa pata fundamental, aunque sea emocional, no se ha trabajado, es pan para hoy, hambre para mañana. Entonces, hay que tener todo este conocimiento para poder ayudar bien al paciente y, por desgracia, pues no todos los profesionales tienen este concepto, ¿no? Entonces, ahí es donde hay que seguir dando información y que el paciente busque, ¿no? Lo que de verdad resuene y que no se conforme con profesionales que a lo mejor les puedan trabajar de forma parcial, porque a veces, pues por desgracia, no estamos todos actualizados o tenemos un conocimiento limitado. Entonces el paciente es el que tiene que saber por dónde tiene que tirar y dónde está su punto débil, pero entendiendo que todos estos factores son fundamentales y que en esa permeabilidad intestinal hay una gran causa de la mayor parte de los desencadenamientos de enfermedad inflamatoria y de enfermedad autoinmune. Entonces, no es solamente cuestión de dar un tratamiento biológico en un momento dado o inmunosupresor, que a lo mejor de forma puntual o en un momento determinado hace falta, pero no es la solución al problema que hay de base. Hay mucho más que trabajar ahí. Yo me he encontrado con situaciones, pues, como tú decías, a veces pues es difícil, ¿no?, convencer a la comunidad médica. Yo ya me cansé en un momento dado, ¿no?, de intentar convencer y dije, qué mejor convicción que el feedback de los propios pacientes. Y eso me pasó un día que me comentaba una paciente, ay, se me ha olvidado decirte, por cierto, que fíjate, se me olvidó ir al neurólogo. Era una paciente que venía, por supuesto, por otro problema, creo que era digestivo, ya no recuerdo, pero me acuerdo que me decía, es que se me olvidó decirte que se me olvidó ir al neurólogo porque es que ya no tengo migrañas. Y yo, pero ¿desde cuándo tienes migrañas? Y ni siquiera me lo había comentado, ¿no? Años con migrañas. Y ese neurólogo, cuando volvió ella a la cita, discúlpame, se me ha olvidado, el neurólogo súper interesado, oye, ¿qué carajo has hecho para que después de todos los años que llevo viéndote se te haya olvidado porque has mejorado? Y dije, no hay mejor convicción que la que ves de forma práctica en la evolución de los pacientes. Así que, bueno, ahí hay mucho trabajo que hacer, ¿eh? Así es, así es. Pero bueno, para eso estamos trabajando muchas personas en esta dirección, muchas personas, pues tú, la gente que nos está viendo también, Marisa García Alonso que está por ahí y bueno, pues con ello seguiremos en este nuevo curso, vamos a seguir con ello. Eso es. Una sola pregunta, porque como tienes prisa, Sari, no te quiero entretener, pero todas las preguntas que nos habéis hecho, que yo creo que hemos dado solución a la mayoría, y las que no, nos las podéis dejar abajo en el texto, que yo intentaré contestarlas lo antes posibles. Pero una pregunta que me ha parecido muy interesante es, ¿cómo saber que tenemos permeabilidad intestinal? Bueno, a ver, hay pruebas que se pueden hacer a nivel de laboratorio. Se puede medir la zona urina en heces, luego se puede medir en la sangre, hay ciertas determinaciones como es el LDP, que, bueno, a ver, porque cuando hay un exceso de permeabilidad, teóricamente aumentaría una cosa, que es de las bacterias gram-negativas, que son un tipo de bacteria mara, que es el lipopolisacárido, pero no se mide el lipopolisacárido, sino el LDP, que es la sustancia que se une a esta otra sustancia, y luego también el factor soluble CD14. Lo que pasa es que estas peticiones no son para nada rutinarias. Hay también otra técnica que es dar lactulosa y manitol y luego se examina en orina cómo se eliminan ambas cosas y luego hay otras técnicas más experimentales con ciertas sustancias radiofármacos que se llaman. Pero la mayoría de las pruebas, a ver, no todas son fáciles de hacer o no están accesibles. Bueno, quizá la zonulina en heces sea de las más sencillas, pero si tenemos enfermedades autoinmunes, inflamación crónica de bajo grado, dolores crónicos, neuroinflamación, problemas digestivos,
En general, si tenemos una mala salud, es posible, es probabilísimo, es casi seguro que desde luego disbiosis tendremos y algún tipo de permeabilidad intestinal en algún tramo del intestino delgado o del colon. Pensemos que al final el intestino es muy largo, son muchos metros y no es necesariamente a lo mejor que tengamos todo el intestino tampoco con exceso de permeabilidad, o quizás es la boca también la que está permeable, ¿no? Entonces hay una parte de diagnóstico clínico y por síntomas y otra parte de diagnóstico de laboratorio, pero para mí el diagnóstico de laboratorio no es siempre tampoco necesario. Si yo veo que hay esos problemas de desintoxicación y esa sintomatología, esa falta de energía también y esa fatiga, pues esa activación persistente del sistema inmunitario, pues es que hay permeabilidad excesiva. Exactamente. Con esto yo creo que concluimos, ¿no? Y que las dos entendemos que lo prioritario es la clínica del paciente, y cuando tienes un poco de conocimiento de lo que puede haber por detrás, el entender si hay una permeabilidad o no es algo un poco de, pues, accesorio, ¿no? Al entendimiento de lo que está pasando con esas patologías de los pacientes o con esas enfermedades inflamatorias o autoinmunes, y que esa permeabilidad probablemente esté ahí. Que lo podamos confirmar pues, con una zonulina o con algún tipo de analíticas es un factor más, pero nosotros lo que tratamos siempre y lo que priorizamos es la clínica del paciente, y las analíticas son complementarias. La clínica manda Al siempre. paciente, no las analíticas. Así es. Eso es. Pues nada, Sari, no te entretengo más. Te agradezco muchísimo que hayas estado este ratito conmigo y con todos los que están hoy aquí, todos los de la comunidad. Y nada, te mando un beso muy grande y estamos en contacto. Muchísimas gracias, Sari. Muchas gracias a ti por todo tu trabajo y muchas gracias a todos los que habéis estado. Chao. Chao.